Bien. Antes de continuar, voy a cerrar esto. Antes de continuar, no me acuerdo si lo comenté en la clase pasada. JavaScript no es un lenguaje orientado que soporte al 100% lo que es orientación a objetos. El JavaScript que estamos viendo nosotros en la cruzada menos es el JavaScript original. Hoy hay nuevas versiones de JavaScript que sí soportan más el paradigma de orientación a objetos. Pero nosotros seguimos con la versión original porque la versión nueva de JavaScript no es compatible con todos los navegadores web o con todos los dispositivos. Entonces, si ustedes hacen una página web, supongamos, o hacen un programa que necesitan un navegador, no pueden programar directamente la versión nueva de JavaScript. Lo pueden hacer, pero necesitan un traductor que traduzca ese JavaScript nuevo, avanzado, al JavaScript original que estamos usando nosotros. Es como que con dos pasos. Primero lo escribo en el lenguaje, lo paso a otro y ese es el que subo. Entonces, por eso nosotros trabajamos directamente con el JavaScript original, que le va a andar en cualquier página web, en cualquier navegador. El JavaScript más nuevo, que es ECMAScript 2015, es más sencillo por ahí escribir con orientación a objetos, escribir lo que son los objetos, las clases y demás. En la versión que usamos nosotros es un poquito, no más difícil, pero un poquito más tedioso, un poquito más, hay que escribir un poquito más, es lo que vamos a hacer ahora. Bien, recién estamos con el problema de que teníamos estos puntos, punto 1, punto 2, punto 3, y si teníamos que hacer 500 puntos, teníamos que en cada uno de ellos teníamos que volver a escribir estas funciones, estos métodos, con el consiguiente uso de más código, manía de código y sobre todo código repetido que podríamos incluso tener que modificar en algunos puntos sí el código, en otros nos olvidamos y después cuando esperamos que haga una cosa hace otra, es un caos. Los objetos en realidad es una parte de lo que es la orientación a objeto, pero imagínense las casas, por ejemplo. Las casas, la casa que está justo al frente de la escuela acá, la que está justo en mitad de cuadra, es una casa, supongamos, de 3 habitaciones, 30 años de antigüedad, living, comedor, garaje y tiene adelante un patio, ¿tá? Con plantas, ¿tá? Es esa casa concreta, es un objeto para nosotros, esa casa. La casa al lado que tenga al lado es distinta, ¿tá? Es decir, la característica es distinta, tiene 4 habitaciones de 3, no tiene el parque adelante y tiene cochera para 2 autos. Y la que está a la izquierda es distinta, no tiene garaje, es una oficina y tiene un salón en la calle. Cada casa de la que tenemos acá al frente, las 3 que tenemos más o menos al frente, son distintas, tiene distintas características. Para nosotros cada una de ellas es un objeto, ¿tá? Con distintas características. Pero hay otro concepto que podemos definir como casa en forma abstracta, ¿tá? Que es la clase del tipo de datos casa. Es decir, ustedes tienen distintas cosas en esta aula, tiene computadoras, teclados, monitores, ¿tá? Cada monitor es un objeto distinto, pero ¿cómo llamamos a el tipo de cosa que tiene acá adentro? Es decir, si nosotros quisiéramos el pizarrón anotar los distintos tipos de cosas, anotaríamos, tenemos computadoras, tenemos digamos CPU, tenemos monitores, tenemos teclados. Esa categoría de cosas en programación orientada a objeto la vamos a llamar clase, ¿tá? Porque es una clase de algo, ¿tá? Entonces
tenemos una clase que es monitor, pero tenemos distintos monitores. Casi todos son 17 pulgadas, pero algunos son Samsung, o todos capaz. Bueno, acá creo que... Pero algunos tienen la etiqueta que dice Marinelli, que se lo compra Marinelli, y otros no. Además, este es Samsung, sí. Samsung. Bueno. Los monitores acá son casi todos Samsung, pero si yo lo miro desde acá... Ayer lo dejé. Correcto, yo lo dejé. Y dentro de Samsung, pero son todos, porque compraron todos juntos, son todos el mismo modelo, pero allá hay un eje. Entonces, la clase monitor, tenemos varias instancias de la clase monitor, es decir, varios monitores que pueden ser distintos. Así como al frente hay varias casas, son distintas cada una. Y acá monitores hay muchos que son iguales de casualidad. Pero incluso algunos tienen la etiqueta de Marinelli y otros no. No sé si no se lo compra Marinelli o no, o sí, pero algunos tienen etiqueta y otros no la tienen. Algunos están rayados y otros no. ¿Tá? Cada monitor es un objeto. ¿Tá? Pero todos pertenecen al tipo de cosa llamado monitor. Todos son monitores. ¿Tá? Para nosotros ese tipo de cosa va a ser una clase. Lo vamos a llamar clase. La clase monitor, tenemos varias instancias. Cada uno de los monitores es una instancia de la clase monitor. ¿Tá? Y cada monitor es un objeto de esa clase. Este concepto nos soluciona el problema que teníamos con el punto 1, punto 2, punto 3, que en cada uno tenemos que definir cada uno de sus funciones, de sus métodos. Entonces la idea, ¿cuál es? Vamos a tener una clase punto, y esa clase punto vamos a definir cuáles son sus métodos. Entonces cuando creamos un objeto, es decir, una instancia de la clase punto, así como acá se crea un monitor, no sé qué se va a comprar, pero bueno, tenemos un monitor, va a tener automáticamente esas funciones de mover en X y mover en Y. No necesito escribirla de vuelta por cada uno de los puntos, escribir mover en X igual a función, no. Lo defino una vez, defino cómo es la clase punto y después creo distintas instancias. Para hacer algo más concreto, por ejemplo, un ejemplo más concreto, imagínense el plano de las casas de dos ambientes de un barrio determinado de Santa Rosa, cualquiera, 3000 supongamos. Supongamos que hay una casa de dos ambientes y hay un plano, si hay un plano para ese barrio de la casa de dos ambientes que dice que la pieza tiene tanto por tanto, está el pasillo en el medio, que está el baño, que está, hay un plano determinado. Ese plano de la casa de dos ambientes es lo que sería para nosotros la clase. Y cada una de las casas de plan 3000 que es de dos ambientes, de dos habitaciones, cada una es una instancia de esa clase, es decir, es una instancia del plano de casa de dos ambientes del plan 3000. ¿Tá? Es decir que la clase, buenas noches, la clase es un plano de un objeto. Es como un molde. Es un molde, exacto. Es como un molde. ¿Tá? Y con ese molde podemos hacer varios objetos. Entonces nosotros lo que vamos a hacer ahora, claro, nosotros hacemos un molde que decimos en este vamos a hacer un punto. En este punto necesitamos que tenga una función, es un método que mueva en X, otro que mueve en Y, lo diseñamos y después decimos, bueno, con este molde hago el punto 1, hago el punto 2, el punto 3, y todos los puntos que necesito. Entonces, bajo esa idea es que vamos a agarrar aquí el último Codepen que se vio el otro día y vamos a ver lo que tiene. Fíjense, acá definimos la función punto de esta manera definimos. ¿Está? Fíjense que
Vamos a comparar. Yo me voy a traer del otro CodePen el punto 1 y vamos a comparar. Ah, no, a ver si puedo. Este. Así. Si lo podemos poner costado. Este vamos para allá. Era este. Y bueno, más o menos ahí lo tenemos. Acá. Uy, ¿qué hice? Bien. Fíjense. Esto lo voy a hacer función es igual a, así lo puedo ver. Esta es la versión que vimos en la clase pasada de la definición de punto, en la cual nos obligaba por cada punto duplicar el código de definición. ¿Tá? Fíjense que tenemos definíamos parecido a lo que era lo arreglo, nomás que de poner corchete poníamos la llave. ¿Tá? Después le poníamos cada una de las propiedades, el nombre de la propiedad, 2 puntos y el valor, y una coma. En cambio, esta nueva forma, decimos que var punto, este es el nombre de la clase, este es el nombre del plano, digamos. ¿Tá? Es decir, estamos haciendo del molde, como dijo Camille. Estamos haciendo un molde para hacer puntos. ¿Tá? Bien, entonces, es decir, no es P1 de punto 1, es el nombre del molde, es punto. Vamos a hacer la clase punto. ¿Tá? Y es igual a un function, a una función. Esta es una función que les encarga de crear el punto. Cada vez que nosotros creamos un punto, se ejecuta esta función. Entonces, ¿qué necesitamos cuando creamos un punto? Necesitamos saber qué valor de x y de y queremos que tenga. Le pasamos esos valores de x y de y. Y fíjense, le pone this. Esta es lo mismo que utilizamos dentro de la función el otro día. This. Para hacer referencia al objeto en sí. Punto x igual al x que le pasamos como parámetro. Y punto y igual al y que le pasamos como parámetro. Esto en lo que es paradigma de programación orientada a objeto significa un constructor, porque construye un objeto. ¿Tá? Y se ejecuta cuando creamos un objeto. Este pedacito de código. Ahora lo vamos a ver. Después lo vamos a pasar a Visual Studio Code para verlo en el depurador. Pero cuando nosotros creamos un objeto, se va a ejecutar esta partecita y le va a asignar los valores. ¿Tá? Y después le agregamos de esta manera prototype, punto y el nombre de la función. Le agregamos la función, lo mismo que teníamos en otro caso. Fíjense que en este caso es el mismo código, no más que acá dice función mover en x, acá dice mover x igual a function, lo mismo. Le pasa un parámetro x y adentro tiene exactamente lo mismo, dis.x igual a le suma x. ¿Tá? Pero aquí esto es algo abstracto, no es el código de ningún punto en particular, es el molde del punto. ¿Tá? Exacto, es decir, acá tenemos definido cómo se construye el punto y acá cuáles son sus conductas, sus métodos, sus acciones que puede hacer el punto. Después más adelante, a la vez que tenemos definido esto, podemos usarlo. Bueno, acá también le agregamos un distancia A, es decir, lo que antes lo hacíamos en una función aparte, acá lo pusimos
lo incorporamos también como un método más dentro del punto, que recibe otro punto como parámetro y calcula la distancia entre los dos puntos. ¿Tá? Pero bueno, aquí llega la lógica cuando creamos el punto. Cuando lo tenemos declarado con una clase, así con una definición del punto de esta manera, donde tenemos un var punto igual a function y le pasamos parámetro, luego cuando declaramos los puntos lo hacemos así. Es decir, var p1 igual a new punto, ¿tá? Con los parámetros. Entonces nos crea, con este new punto busca una función que se llama punto y que reciba todo parámetro y ejecuta la porción de código que está aquí. Recibe los dos parámetros y se lo asigna a su valor de x y a su valor de y. En la línea siguiente volvemos a ejecutar para el punto 2 lo mismo, y así podríamos tener aquí todos los new puntos que queramos y no tenemos que estar duplicando la definición de punto, porque ya tenemos un molde que es lo que se está ejecutando. Todos los puntos que nosotros hagamos van a ser iguales. ¿Ah? Aquí es donde entra a tener potencia la orientación a objeto, porque nosotros estamos diseñando un objeto, es una clase de objeto, estamos diseñando el monitor, estamos diseñando la casa, estamos diseñando el punto, estamos diseñando la factura, el cliente, el empleado, el alumno, lo que sea, y le estamos diciendo, bueno, la característica que tiene un punto es un valor de x y un valor de y. ¿Ah? Y estamos diciendo, las conductas que tiene un punto es moverse en x y moverse en y. Y también nos puede calcular la distancia que tiene con otro punto. ¿Ah? Es decir, hemos hecho un diseño de un objeto, eso lo plasmamos en un molde para ese objeto. Si siempre que creamos en nuestro programa un punto, vamos a utilizar este molde que ya lo hicimos, y después ya no olvidamos de esa lógica, directamente la usamos de esta manera. Creamos el punto y a la vez que lo tenemos creado es lo mismo que antes. Fíjense, el mover no difiere nada con el mover que teníamos en la clase pasada. ¿Dónde estaba? No, era en el otro. El que tengo acá. No difiere nada en cómo lo usábamos. Aquí. Fíjense. Este mover en X es el mismo que este mover en X aquí. ¿Está? Es decir, a la vez que lo tenemos diseñado, el uso es exactamente el mismo. No más que tenemos la ventaja que el diseño lo tenemos escrito una sola vez. Cuando querramos modificar, vamos y modificamos solamente en el lugar donde tenemos el diseño, el molde hecho. ¿Ah? Solamente modificamos esto y listo. Y cuando queremos crear, si tenemos dos ventajas, que cuando querramos modificarlo tenemos en un solo lado, por un lado, y la otra ventaja que tenemos es que cuando queremos crear un nuevo punto, es decir, una nueva instancia de esta clase, bastará con agregar el valor new y pasar entre paréntesis los valores iniciales que queramos que tenga nuestro objeto. ¿Ah? De esa manera obtenemos un punto tan funcional como lo que veíamos en la versión anterior, pero con esas dos ventajas. Tenemos un diseño unificado una sola vez, que podemos utilizarlo varias veces sin tener que volver a escribir sus funciones, y además lo tenemos en un solo lado para poder modificarlo. Es eso lo que tenemos que saber por ahora en nuestro limitado o paradigma de orientación de objetos que vamos a utilizar en JavaScript en lo que resta de la cursada. No voy más allá de eso.
nosotros lo vamos a utilizar en el segundo cuatrimestre para hacer juegos y demás. Por ejemplo, vamos a poder diseñar, supongamos, una pelota de fútbol que va a tener una posición de X y de Y, va a tener por ahí una velocidad con la cual se mueve, una dirección hacia dónde va. Vamos a poder definir por ejemplo, un arco, un mediocampo, o una nave espacial, un cohete que se está dirigiendo desde tal lado hacia tal otro. Supongo que estamos haciendo un juego de una batalla naval y tenemos que esquivar el cohete. ¿Tá? A ver si puedo mostrarle algo. A Jordan se puede acordar. Sí, el cuadrilátero pasado viste, ¿no? Sí. Y Ríos también, ¿no? Han hecho cohetes, sí. Yo no quería decir, pero bueno, se me escapó. Perdón. Bien, a ver. Programación 2017, si está por aquí. Ejercicios. Batalla espacial 1. Me suena que algo. Sí, sí. Este es el editor que usamos el año pasado. Debe usar el CodePen. Utilizamos el Detail en G-Drive de Google. Yo esta versión no sé de quién es, no sé si anda o no, pero a ver si hace algo. Mover se mueve, pero no vienen los cohetes, no vienen, parece. Está tranquila. Hoy podemos navegar tranquilo, que no pasa nada. Bien, pero bueno, vamos a ver qué tiene esto. Fíjense, acá tenemos definido punto, tenemos mover X y mover Y. Aquí más tenemos definido distancia. Fíjense, acá estamos nave, en una variable nave la representamos con un punto. Le estamos diciendo la posición inicial. Y en algún lugar estamos capturando las teclas. Las teclas, bueno, a ver, acá está, fíjense, según qué tecla movió, estamos haciendo mover en X por la velocidad. Sí, sí. Lo que es más ligerito, o velocidad, está declarado. Ah, bien. 5 o 15 mucho, ¿no? Bueno. Sí, por recién está medio lento, ¿no? Para que no se... ¡Oh! ¡Oh! Ligerito, ¿eh? Estas son cosas que ustedes van a hacer con el que viene. Y mejore, vamos a hacer. Ejercicio, acá está. Ejercicios. Hay un Tetris. Y la batalla terminal terminado. Batalla especial. A ver qué es esto.
Vamos a mirar un poquito el código. Tenemos el punto. Bueno, fíjense que ya aquí en el punto le definimos también que reciba un archivo de imagen. Porque pasaba, teníamos puntos que era para para la nave y otros puntos que era para los misiles. Entonces ya le pasamos la imagen ahí. Le cambiamos, fíjense, cuando empezamos el anterior era uno primero de la batalla espacial y este uno terminado. Cuando tuvimos que cambiar algo en el punto lo cambiamos acá una sola vez, no tuvimos que cambiar en cada uno de los puntos, sino tuvimos que cambiar en la nave y en cada uno de los misiles. Lo cambiamos acá, listo. Entonces esa es la ventaja que le quería decir hoy sobre tener un molde del objeto. Acá teníamos, a ver qué definimos. Hay asteroides. ¿Tá? Hay asteroides. Vamos a correrlo, a ver cómo. Ajá, guarda que viene asteroide, guarda. Guarda, eso. Eso, guarda. Yo me acuerdo que había buscado una imagen de un asteroide, mejor hecho. Sí, esto es cualquiera. Sí. Le voy a poner una escritura arriba. Esto es un asteroide para que se dé cuenta. Y si choca no sé qué pasaba, a ver. No pasa nada. No, se fue el programa, pero. Tenés. Bueno, hay mejores. Este da. Es más, a ver si tengo. Tenía un alert. Sí. Cuando chocaba. Ajá. Lo dejaron en comentarios, por eso no lo mencionaron. Está bien. Acá, por ejemplo, los jugadores que quedan pelota. Por ejemplo, acá podemos ver una matriz de objetos. Lo que yo le decía el otro día, que podemos tener un arreglo con distintos objetos. Aquí tenemos un ejemplo. Ajá. ¿Qué pasó? La funcionalidad es una pavada para practicar el manejo de los puntos. Ahí cuando llega con la pelota blanca se enfrenta a alguna otra, la esquivan, fíjense. Rebota y se van corriendo. Bien. Eso, ¿qué pasa? Ustedes tienen varios puntos. Ese es uno y lo otro también son varios puntos. Y en cada movimiento se tiene que fijar si el que se está moviendo no va a chocar a alguno del otro y moverlo. Bueno, entonces tenemos un arreglo de pelotas, ¿no? Bien, entonces ahí está declarado el arreglo. Este el esquivar, el victorio, cama, acá está, jugador, hay un arreglo de jugadores. Esto iban a ser jugadores en su principio y después fueron como otra pelota, pero se llama jugador el arreglo. ¿Tá? Y la pelota, esta es blanca, que le pasamos en color white. ¿Tá? Este nuevo punto que debe pasarle una imagen, esta versión de punto, le pasamos un color. ¿Tá? Entonces cuando crea el punto, fíjense, pasa el color y ya. Sí. Yo se lo puedo compartir como con esto mismo, con el les puedo compartir toda la carpeta que miren, chumen, de estas de ejercicios. El tema que necesito para compartírsela, el mail de cada uno de ustedes, que creo que lo tengo, ustedes me lo mandaron una vez. Bien. Claro. Se puede compartir. Bien. Fíjense que a ver dónde crea el arreglo, se llama jugador.
Java jugador se llama, perfecto. Para que entiendan cómo funciona esto, te voy a explicar alguna cosita más, pero fíjense, aquí con el cerca de otro recibe un punto como parámetro y se fija, recorre la colección, fíjense, jugador, ¿tá? En jugador tengo cada uno de los otros puntitos de colores, ¿tá? Entonces fíjense, se fija la distancia A, que era el método de la distancia entre dos puntos, pasándole como parámetro el jugador que estamos mirando en este momento, está en un arreglo, es el jugador de I, ¿tá? Y este punto que recibimos es la pelota que ya trae su posición, ¿tá? Entonces le decimos que calcule la distancia. Si la distancia es menor radio por 4, en la cuenta que hicimos el radio es el radio de la pelota, ¿sí? Debe ser, o del jugador, por 4. Esto es porque no queremos que pase ni cerca, ni que lo toque, ¿tá? Entonces fíjense que cuando está ahí cerca lo esquiva, ¿eh? Devolvemos true, si no devolvemos falso, ¿tá? Es decir, aquí estamos utilizando el arreglo de y si yo busco jugador, a ver, control F, jugador, quiero ver dónde le hago el push, dónde agrego los jugadores, acá, fíjense. Sí, vos cuando creas, esto es un tema que vamos a ver, Canvas es un tema que vamos a ver más adelante, en el segundo cuatrimestre. Nos permite decir de la pantalla, agarrar una parte de la pantalla por píxeles, de tantos píxeles por tanto. Entonces nosotros tenemos ese pedazo de pantalla, por eso tantos píxeles. Entonces sabemos, estamos manejando eso, en qué posición está el punto, el X y el Y son en qué píxel está. Entonces podemos de esa manera saber dónde está. Por ejemplo, y depende del dibujo que tengamos atrás, tenemos que saber si nosotros, por ejemplo, no queremos que pase una barrera a la pelota de ellos, tendremos que saber en qué posición está de los píxeles está esa barrera, ¿tá? O la hemos dibujado, o si es un dibujo ya creado, como en este caso la cancha de fútbol, tiene un dibujo creado, tenemos que saber el arco que va de tal píxel a tal píxel de mapa, poder meter la parte programática, ¿tá? El juego que van a participar en el cuatrimestre que viene es justamente con una cancha de fútbol muy parecida a esta, y van a tener que saber dónde está su jugador y dónde está la pelota para ganarle al adversario, ¿tá? Ustedes lo que van a programar va a ser como si fuese funciones de esta, van a programar, supongamos que haya una función que sea ¿cómo es? Que haya una clase de llamarse punto que sea jugador, y ustedes tienen que programar la función que sea tomar decisión, ¿tá? Y que tiene que decidirse el jugador si patea, si corre, si espera, ¿tá? Así de simple. Y van de que conocer la posición de los otros jugadores, la posición de la pelota, hacia dónde se dirige la pelota, en qué velocidad, dónde está el arco, y para tomar la mejor decisión, ¿tá? Esa es la idea. Así que va a ser divertido. Bien, aquí le quería mostrar esto. Fíjense, cuando creamos las otras pelotitas de colores, que son las que tienen que esquivar la pelota, lo estamos haciendo aquí con una función, son 10. En realidad son 10 de cada color. A ver. Sí, acá tengo 10 para la roja y 10 para azules, ¿tá? Fíjense que con un for estamos creando. Fíjense, acá tengo un ejemplo del do while. Esto, ¿verdad? ¿Por qué? Ah, miren esto. Un ejemplo del do while. ¿Se acuerdan del do while? Bien.
Cuando voy a crear los jugadores, quiero crearlo pero no que queden cerca uno del otro, ¿tá? Pues no quiero que se me solapen los jugadores, que queden uno arriba del otro. Entonces hicimos un for acá con los chicos el año pasado y lo pusimos en Uruguay. Crea un jugador, pero después que lo creo, como a donde lo pone es aleatorio, elige un lugar que está entre 50 y 950 de X y entre 50 y 450 de Y, ¿tá? Entonces este aleatorio devuelve un valor que está entre estos dos. Aleatorio, cualquiera puede ser, cualquiera de X, cualquiera de Y. Pero ¿qué pasa si en el for ya anteriormente creó otro jugador en esa posición o cerca, ¿tá? Entonces, ¿qué hago acá? ¿Qué hacemos? Por cada jugador que crea, se fija. Si no está cerca del otro, sale. Mientras está cerca del otro, lo vuelve a crear, ¿tá? Y recién lo va a sumar al arreglo de jugador cuando sale del Dubai. ¿Cuándo va a salir? Cuando no está cerca de otro. ¿Se entiende? Es decir, este es un ejemplo claro de un buen uso del Dubai. ¿Por qué Dubai y no un Y directamente? Porque la primera vez tiene que crearlo sí o sí. ¿Ah? No tiene sentido que la condición esté primero. Si no lo creo todavía, no sé dónde está. Primero lo creo y después valido de que esa ubicación del punto que cree me sirva porque no está pegado con otro. ¿Tá? Entonces, si me lo crea y ya existe uno que está en ese lugar, va a volver a ejecutarse y me va a crear otro nuevo en otro lugar. Si igual está cerca de otro, así hasta que va a crear uno que no está cerca de otro. Y ahí va a salir y me lo va a agregar a la colección jugador. ¿Tá? Nada, esto es un ejemplo nada más. Pero bueno, acá yo le quería mostrar más que nada con lo que vimos el año pasado, cuáles son los posibles usos que tenemos, por ejemplo, en este caso para la clase punto. Y lo podemos utilizar, por ejemplo, para crear un jugador, para crear una pelota, para crear cualquier cosa que queramos dibujar en un espacio. Necesita un punto, uno más, ¿tá? Y que la característica del punto fue variando. Por ejemplo, en este caso, para este caso definimos de que era importante tener el color, porque vamos a dibujar con un color el punto. En el caso de la nave espacial no nos servía el color, sino nos servía una imagen, porque a veces iba a ser una imagen lo que teníamos que dibujar, a veces va a ser otra. Y lo mismo en cuanto a los métodos. Según para qué lo necesitemos, vamos a crear distintas acciones. En este caso el mover en X, mover en Y, en distancia. Pero también en este caso necesitábamos el método esquivar. Fíjense que por aquí está. A ver. Aquí está, esquivar. La pelota cuando se acerca a otro jugador, en realidad el jugador es el que esquiva. El jugador cuando se le acerca a la pelota, fíjense, necesita esquivar a la pelota. ¿Tá? Entonces llama a este método de esquivar, recibe dónde está la pelota, recibe PEL de la pelota, y hace un cálculo de distancia y demás, saca todas las conclusiones que tiene que sacar para poder esquivarla. Podría ser mucho más simple, pero como hay otros jugadores más y no puede quedar solapeado en la misma posición que otro jugador, entonces tiene que hacer todo este cálculo para ver si se posiciona bien o no. ¿Tá? Nada. Lo que quería que sepa hoy es que la característica de nuestra clase en particular depende para qué necesitamos. Esto es igual que lo que decía del departamento. El departamento en un sistema de inmobiliario está bien que tenga la acción alquilar o que tenga la acción vender, pero en un sistema de una empresa de limpieza que contrata para alquilar, para limpiar los departamentos, ahí el departamento no va a tener una función alquilar o vender, porque esa empresa no se dedica a eso. Sí va a tener capaz como es una función que sea limpiar o enviar gente a limpiar, ¿tá? Entonces depende la clase
que hagamos para que lo necesitemos es como la característica que le vamos a poner, es decir, en este caso color, por ejemplo, XY, dire X y dire Y en este caso, y lo mismo con las acciones que le vamos a poner. Mover en X, mover en Y, distancia A. Esto en casi todos los puntos necesitamos estas cosas, pero por ejemplo el esquivar lo necesitamos para esta opción, para este ejercicio, y no lo necesitamos por ahí para otro, para el de la nave, porque el de la nave el esquivar no lo hace automático, sino es el usuario que tiene que mover con las flechitas. Entonces con el mover alcanza. Bueno chicos, era esa la idea que teníamos para hoy. Voy a dar F10 para